Vamos a estar leyendo desde el verso 5, Hebreos capítulo 10, verso 5, y dice así la palabra del Señor. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros, Señor. Por tu grande misericordia, Señor. Muchas gracias. Rogamos que en esta noche, Señor, tu presencia esté abundantemente en nuestros corazones, abriendo tú los ojos de nuestro entendimiento para comprender todas las cosas, Señor. Venimos delante de ti a oír tu palabra y tu voz. Habla, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, Señor. Ilumínanos, recréanos, renuévanos, Señor, y llévanos más allá en el conocimiento de tu perfecta voluntad. Padre, habla, tus siervos oyen. Amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Cuando Cristo nació allí en Belén, dice que los ángeles vieron que el cielo se abrió y los pastores vieron que el cielo se abrió y que ángeles alababan a Dios. Y decía: buena voluntad para con los hombres. Porque así es la voluntad de Dios para con el hombre. Podía haber dicho Dios: listo, borramos este mundo con esto que todos se pervirtieron y hacemos uno nuevo y ponemos gente nueva. Sin embargo, Dios no hizo así. No borró al mundo de un plumazo desapareciéndolo, sino que, hermano, Él envió su palabra para rescatar a los hombres, para rescatarlo. Por eso hemos estado viendo en una oportunidad el gran amor de Dios, y de tal manera amó Dios al mundo. Y esto es a causa de su buena voluntad para con el hombre. Nosotros hemos escuchado cuántas veces, hermano, la necesidad de evangelizar, de hablarle a los hombres de Cristo, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, peguen la vuelta, reciban a Jesús como su Salvador y se escapen del juicio que le espera a los hombres que se tienen que presentar delante de Dios con todas sus malas obras que han hecho en toda su vida y le caiga sobre su cabeza la condenación del lago de fuego, del infierno, y luego el lago de fuego. Entonces Dios, queriendo evitar eso al hombre, envió un Salvador para que todo aquel que en Él crea, le reciba como su Salvador, sean perdonados sus pecados y sea libertado del lugar donde debería ir condenado y pase a otro lugar, al cielo de Dios por su grande amor. Entonces, nosotros hemos visto, hermano, la buena voluntad de Dios, es decir, la buena voluntad de Dios para con el hombre.
la buena voluntad del Señor, hermano, para con el hombre. ¿Cómo es que Dios ama al hombre? Dijimos que Dios al pecado lo aborrece el pecado, pero ama al pecador, al hombre que necesita ayuda para poder salir de ese lugar de dolor donde el hombre se ha introducido y donde el hombre ha caído. Entonces, nosotros hemos estado viendo cosas muy hermosas en cuanto, hermano, a la voluntad de Dios, cómo Dios a nosotros quiere llevarnos y acercarnos más a Él. Entonces, Él quiere habitar dentro de nosotros, estar con nosotros, manifestarse a través de nosotros, entonces necesita un cuerpo. Y somos nosotros, hermano, lo que tenemos que poner nuestra voluntad para entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo para el servicio del Señor, para que la presencia de Dios venga dentro de nosotros y Dios opere a través de nosotros en beneficio de los hombres. Entonces nosotros miramos un ciego y decimos cómo quisiera poder darle la vista, miramos un sordo y decimos cómo quisiera abrirle el oído, un paralítico que camine, a un muerto que resucite, lo miramos y nosotros queremos hacer algo que no podemos, que pertenece solo a Dios. Es decir, Dios tiene el poder para todas las cosas. Él abre los ojos al ciego, los oídos al sordo, la lengua la da, hermano, al mudo, el paralítico que camine y el muerto es resucitado. ¿Quién es el que hace todas estas cosas? Dios. Entonces los hombres necesitan la manifestación de Dios y Dios necesita un cuerpo. Los demonios quieren un cuerpo para manifestarse. Dios necesita un cuerpo para que su gloria, su poder se manifieste a través de un hombre o de una mujer que se ponga en sus manos al servicio de Él y sea el canal, Él, de bendición de un Dios que se expresa a través de Él. Cuando hablamos del Señor, nosotros vimos que decían los discípulos y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios. Y luego en el libro de los Hechos habla y dice, Jesús anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Entonces ve la necesidad de la presencia de Dios en cada uno, hermano, de lo que hemos creído. La necesidad de nuestra entrega al Señor, hermano, de un compromiso continuo en una buena voluntad para servir a Dios. Nosotros leímos en esta noche este pasaje de Hebreo, capítulo 10, verso 5 en adelante, donde la palabra del Señor dice, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y antes de eso dice, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, dice, no te agradaron. ¿Por qué? Porque Dios se cansó de que el hombre haga lo malo, presente un sacrificio y después vuelva a hacer lo malo. Presente un sacrificio y después vuelva a hacer lo malo y presente un sacrificio. Dios había dado el sacrificio para perdón de pecado, pero no para que el hombre, hermano, haga lo malo, sacrifique y siga haciendo lo malo y sacrifique y siga haciendo lo malo y su conducta no cambie. Sino que dio los sacrificios como un modo de escape para acercarse a Dios y dejar de hacer lo malo. Entonces, era tanta la maldad que hacían lo malo, sacrificaban, hacían lo malo y sacrificaban, que total decía, hagamos lo malo, total después sacrificamos. Entonces dice, sacrificio y ofrenda, dice, no te agradaron. Dios lo dio, Dios dio el sacrificio, Dios dio que se hagan las ofrendas, Dios lo dio, pero luego dice, no te agradaron, porque a causa de la conducta del hombre, a causa de su conducta. Nosotros hemos estado viendo cómo cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo sacó así en su condición que estaba, porque ellos estando en Egipto, hermano, estuvieron, hermano, ¿cuántos años? Como 400 años en Egipto, hermano, sin la manifestación de Dios, sin que Dios se le manifieste. Entonces, es exactamente lo mismo que luego que Malaquías, el último profeta, hermano, da su profecía y de ahí se hace 400 años de silencio hasta la manifestación de Juan el Bautista. Entonces usted piense, un pueblo que Dios no le habla por tantos años, es un pueblo que se va yendo, se va separando de Dios,
se va separando de Dios porque Dios no le habla. Cuando vino Cristo, encontró un pueblo lleno con ideas que nada tenían que ver con la palabra de Dios. A lo suyo vino, y cuando vino a lo suyo, dice que los suyos no lo recibieron. Entonces nosotros vimos que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿a dónde lo llevó? Al monte de Sinaí. ¿Para qué lo llevó al monte de Sinaí? Justamente para hablarle y para darle mandamiento y la forma de vida para que Dios pueda caminar en medio de ellos y Dios no lo destruya. Para que Dios no lo destruya y Dios pueda caminar en medio de ellos, entonces le dio mandamiento y una forma de vida. ¿Cómo tenían que vivir para que Dios habite, para que Dios se mueva, para que Dios opere en medio de ellos? Entonces le dio las leyes, los mandamientos y entre ellos los ritos de la ley para el perdón de pecado. Nosotros hemos leído en esta noche, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué es lo que esperaba Dios del pueblo? Que hagan su voluntad. ¿Qué es lo que el pueblo hacía? No la voluntad de Dios, sino la voluntad de sus pensamientos, de sus ideas, de sus deseos. Y luego que cumplían los deseos de su corazón, se acercaban a Dios con un sacrificio y Dios dijo: ya no quiero más sacrificio. No te agradaron. ¿Por qué? Porque la conducta no cambiaba, seguían en la misma conducta, entonces dice: no te agradaron. El verso 7 dice: entonces dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y ahí es donde Dios se agradó, en la buena voluntad. Porque puede haber mala voluntad para obedecer o buena voluntad para obedecer al Señor. Con mala voluntad para obedecer se desobedece. No se hace caso a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Y con buena voluntad se oye lo que el Espíritu dice a la iglesia y se va a la comprobación que la palabra de Dios es agradable y es perfecta. Entonces nosotros leímos versículo 9. Versículo 8. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, los sacrificios, para hacer esto último, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Entonces, ¿de dónde vino, hermano, nuestra bendición y nuestra santificación? De un sacrificio de un cuerpo. ¿Y por qué hubo un sacrificio de un cuerpo? Justamente a causa de una buena voluntad. Si no hubiera habido en el Señor una buena voluntad para presentar su cuerpo en sacrificio vivo para Dios, para salvación de los hombres, nosotros no hubiéramos sido salvos. Pero nosotros miramos, ¿qué es lo que hubo en Cristo? Una buena voluntad para que Dios se manifieste a través de Él y Él sea presentado como un cordero sin mancha delante de Dios para pagar el precio, hermano, por todos los hombres. Entonces, ¿qué hizo? Se presentó en sacrificio vivo. ¿Y qué es lo que puso? Su voluntad, es decir, la buena voluntad para servir al Señor. Por eso nosotros dijimos, Dios quiere manifestarse en este último tiempo. Sí que quiere manifestarse. Y Dios no se va a manifestar de arriba con señal y no. Dios se va a manifestar a través de aquellos que presenten su cuerpo en sacrificio vivo y que sean capaces, que sean valientes de vivir para Dios y rendirse a la voluntad del Señor. Es decir, quitar su propia voluntad y someterse a la voluntad de Dios. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
Entonces, ¿qué dice que tiene que haber en nosotros? Dice, haya pues en vosotros, porque ya está hablando a los que han creído, a los que han recibido a Cristo, a los que se han bautizado. Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y nosotros leímos, ¿cuál era el sentir de Cristo? He aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Entonces dice el mismo sentir, en nosotros el mismo sentir, el mismo deseo del Señor de obedecer a Dios a fin de que los hombres reciban la bendición de la manifestación de Dios en su vida a través de nosotros. Mire, para hacer eso tiene que haber mucho amor. Y ese mucho amor fue derramado en nuestros corazones para capacitarnos, para que nosotros seamos capaces de dar nuestra vida por nuestros hermanos. Esa capacidad nos ha dado el Señor. Que renunciemos a nuestra propia vida y a nuestra propia voluntad para someternos debajo de la voluntad de Dios. No todos son capaces de hacer esto, pero sí hay muchos corazones dispuestos a llevarlo a cabo. Y con ello Dios va a llevar, hermano, la obra que habla de la manifestación de la iglesia gloriosa. Porque la iglesia gloriosa no va a ser una iglesia que solamente habla, sino va a ser una iglesia que no solo habla, sino que muestra. Y no solo que habla y que muestra, sino que Dios se manifiesta a través de ella a favor de todos los hombres. Por eso es que el apóstol Pablo habla de la voluntad. Es decir, la buena voluntad que tiene que haber en nosotros como hijos de Dios, como hubo buena voluntad de Dios para con los hombres. Nosotros miramos a Dios y vemos de Dios para nosotros hay una buena voluntad. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué voluntad tenemos nosotros hacia Dios? Estamos hablando de una entrega al Señor. Entonces Pablo dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiere decir que el mismo sentir de Él tiene que ser el nuestro. Entonces, ¿cómo alcanzamos el mismo sentir, hermano, del Señor? Miramos a Cristo y nos preguntamos, ¿cómo era su caminar, su andar? ¿No era un andar continuo en comunión con Dios? Sí, era un andar continuo en comunión con Dios. Era un caminar continuo en la presencia del Señor, en obediencia a todo lo que Él decía. Entonces, miramos nosotros a Cristo y lo vemos caminando en obediencia a la palabra de Dios, a su palabra. Por eso decimos, rindió su voluntad. Al rendir su voluntad, ¿qué voluntad es la que manifestaba? La voluntad de Dios. Si nosotros rendimos nuestra voluntad a la voluntad del Señor, se va a ver la voluntad de Dios en nuestra vida en beneficio para los hombres. Nosotros no nos olvidemos que hemos estado viendo cómo es que Dios escucha el clamor de los hombres. Por eso el Señor envió. He aquí el Espíritu de Dios está sobre de mí. Me envió. ¿Y a quién lo envió? Justamente a los necesitados, a los que clamaban, a los que lloraban, a los que sufrían. El hermano, Dios lo envió. Envió a Jesús para beneficio de los hombres. Hermano, y el escritor de Hechos dice, anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, librando a los oprimidos del diablo. Porque ¿de dónde viene la opresión, hermano, y el dolor y el llanto? Sino justamente del mal que el maligno le hace a los hombres. Y ahí donde aparece la iglesia en defensa y en ayuda de los hombres, llamándole al evangelio, hermano, abriendo las puertas a los presos, libertando a los cautivos y vendando los corazones quebrantados. Aparece la iglesia. Esto es nosotros, los que hemos creído, aquellos que siguen las pisadas de Cristo y que quieren ser como Él. Por eso Jesús, el apóstol Pablo, él dice así, haya pues en vosotros el mismo sentir. Quiere decir que debemos de sentir nosotros como Él. Entonces, para sentir como Él, debemos ir a Dios. Debemos ir a Dios. Debemos tener una comunión continua con el Señor. Debemos caminar de la mano del Señor. De tal manera que nuestra buena o nuestra mala o poca voluntad se convierta en una buena voluntad. Porque nosotros leímos como que es que en la voluntad, en esa buena voluntad de Cristo, nosotros somos santificados.
Lo hemos leído, libro de Hebreos capítulo 10, verso 10, dice así, en esa voluntad. ¿Cuál fue la voluntad del Señor? Someterse a la voluntad de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez y para siempre. Entonces, ¿qué es lo que ofreció? Su cuerpo. Mediante la ofrenda del cuerpo. Quiere decir, hermano, que puso su voluntad para negarse a sí mismo y obedecer a Dios. Es el llamado que Dios está haciendo en este último tiempo. Llamado a santidad. Es el llamado que Dios está haciendo en este último tiempo. Llamado a presentar el cuerpo en sacrificio vivo para que el Espíritu de Dios venga poderosamente a su templo. Como está escrito, vosotros sois templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios se manifieste y se exprese a través de la vida de cada uno de todos nosotros. No que se exprese solo a través de uno, sino a través de todo, a través del grande, del chico, del mediano, como está escrito. Vuestros hijos profetizarán, verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Es una promesa de Dios para la iglesia. Y Dios es fiel, no miente, no miente. Por eso dijimos, Israel fue sacado de Egipto. ¿Y a dónde lo llevó? No lo introdujo a la tierra prometida. Lo llevó al monte de Sinaí a hablar con él, a hablar con Dios. Y cuando Israel habló con Dios, le dio mandamiento y le enseñó la forma y la manera cómo tenían que caminar para que Dios se mueva en medio de ellos. Entonces nosotros miramos, estamos viendo todas las enseñanzas que están viniendo y Dios nos viene enseñando cómo tenemos que comportarnos, nuestra conducta, nuestra manera de ser, de hablar, de tratar, nuestra manera de vivir, cómo es que nuestra propia vida se va cambiando mediante la palabra de Dios, que mediante la obediencia que va penetrando la palabra en nuestra mente nos lleva a obedecer y cambia la conducta. Por eso dijimos, cuando Dios nos llama, no nos pide conducta, sino nos pide fe. Y cuando nos introduce en el Evangelio, en la iglesia, nos instruye para que mediante la fe se forme una conducta. Alcancemos una imagen, la imagen de Cristo. Y miramos a Cristo sometido a la voluntad de Dios. Y miramos a Cristo, Dios manifestando a través de su vida. Y miramos a Cristo una ofrenda viva delante del Señor en sacrificio agradable. Por eso es que el apóstol Pablo dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice verso 7, se despojó a sí mismo. Entonces, ¿de qué se despojó? De él mismo. Por eso dice, he aquí vengo a hacer tu voluntad. ¿Qué significa eso? La rendición de nuestra voluntad para obedecer a Dios, a la voluntad de Dios. Miramos a Pedro cuando cae, hermano, delante de esa luz tremenda que era la presencia de Dios. Él alza su voz y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La rendición. Rinde su voluntad a la dirección de Dios. Y miramos las cartas, hermano, del apóstol Pablo y los hechos de los apóstoles y vemos cómo va caminando en la voluntad de Dios, operando y obrando Dios para salvación de los hombres. Eso quiere hacer Dios con nosotros. Eso quiere hacer Dios con nosotros. Por eso a nosotros nos muestra el camino. Y Él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice verso 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, miramos a Cristo obediente hasta la muerte. Quiere decir que desde el primer día que sometió su voluntad a Dios, obedeció hasta el final. Nosotros hemos sido llamados para que desde el primer día que creímos en el Señor, vamos en obediencia hasta el final. Nos miramos al presente y no somos perfectos, pero ¿sabe qué? Sabemos una cosa, vamos rumbo a una perfección. No somos perfectos, no hemos llegado a lo que tenemos que ser, pero sí estamos seguros que el que empezó en nosotros la buena obra, la va a finalizar hasta el día de Jesucristo. Por eso seguimos.
Por eso no nos volvemos atrás, erramos, fallamos, nos equivocamos, pero nuestros errores no nos hacen retroceder. No permitimos que los errores nos hacen retroceder. Antes bien, nos ponemos de pie porque Él dice, levántate, resplandece, ha venido tu lumbre, levántate. Nos ponemos de pie y seguimos adelante, confiando que Dios nos va a perfeccionar. Y de ahí vamos aprendiendo cuántas cosas a través, hermano, del tiempo que vamos militando en el Señor. Caemos, nos levantamos, tropezamos, lloramos, gemimos, pero seguimos caminando y vamos aprendiendo. Cuando nosotros leemos en Filipenses, capítulo 4, verso 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Ve? Dice, sé vivir. No tengo, y el hecho de no tener nada no me lleva a mí a separarme de Cristo. No, sé vivir sin tener nada y seguir sirviendo al Señor como si lo tuviese todo. Y luego dice, y sé tener abundancia. El tener mucho no ciega mis ojos para el servicio del Señor. Tengo mucho, no me falta nada y sigo sirviendo al Señor como si no tuviese nada. Entonces, por eso dice, he aprendido. ¿Por qué a alguno el Señor no le puede dar más de lo que poseen? Porque si le da un poco más ya se van, abandonan, dejan. Dios sabe hasta dónde puede soportar usted el peso de un bien, hasta dónde usted puede soportar el peso de una moneda. ¿Sabe que si le pone otra moneda más usted abandona? Oh, ya tengo bastante, me voy a hacer a ver otras cosas por otros rumbos. Entonces, ¿qué hace Dios? Le da lo justo y lo necesario para que usted siga. Y en la medida que usted va aprendiendo, Dios le va sumando, le va sumando, le va sumando, en la medida que usted va aprendiendo a servir al Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, no me ofendo con Dios, sigo sirviendo al Señor. Y sé tener abundancia, me sobra y sigo sirviendo al Señor. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿por qué el apóstol dice eso? Porque su voluntad la rindió al Señor. Quiere decir que estaba de acuerdo con Dios en todos los sucesos que le podía llegar a pasar. En todos los sucesos, en la abundancia estaba de acuerdo con Dios. En la escasez estaba de acuerdo con Dios. En las persecuciones estaba de acuerdo con Dios. En cuando lo metían, hermano, a lo más profundo, estaba de acuerdo con Dios. Y cuando era exaltado, él todo lo confiaba en el Señor. Por eso la abundancia no lo hacía apartar de Dios, ni tampoco la escasez lo hacía apartar del Señor. Él dice bien clarito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque rindió su voluntad. Por eso debemos aprender a rendir nuestra voluntad a la palabra del Señor. ¿Vio? Dios nos va llevando que nos separemos de nuestros razonamientos, porque el razonamiento nos va a hacer separar de Dios. Rendimos nuestra voluntad, hermano, al Señor y estamos de acuerdo con todo lo que Él diga. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Bien? Entonces, ¿dónde viene la victoria? En la obediencia a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 12 y 13, el apóstol dice lo siguiente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer,
por su buena voluntad. Entonces, hay de Dios una buena voluntad para con nosotros. Haya también en nosotros una buena voluntad para con el Señor. Haya también en nosotros una buena voluntad para todo servicio al Señor. Haya pues en nosotros una buena voluntad para permanecer firmes y fiel en Él. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Así que, hermanos amados, permanezcamos firmes, sirvamos a Dios y sigamos adelante, rumbo a la perfección. Amén, hermano. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Vamos a orar delante del Señor. Agradecido a Dios por su bondad, por su amor, por su gran misericordia. Amado Señor, gracias. Gracias, amado Jesús, pues tu buena voluntad nos llevó a nosotros para esta tan grande salvación. Pusiste tu cuerpo, Señor, como sacrificio vivo, y en esa tu voluntad nosotros hemos sido santificados. Ayúdanos, Señor, que haya también en nosotros el mismo sentir que hubo en ti, para presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, para salvación de muchos y gloria de tu santo nombre. Gracias, Padre, te damos. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor.